Amén. Hermanos, qué bendición nuevamente poder salir y llegar a sus hogares. Hemos estado meditando detenidamente sobre lo que vamos a compartir y yo quisiera hacer una recapitulación de algunos aspectos de acuerdo al tiempo que estamos viviendo. Me recuerdo que hace unos meses hablamos sobre un punto que de ahora de considerarlo podríamos aprovechar para tomarlo en cuenta. Yo creo que la orden es no salir de casa. Esto seguramente va a provocar unas manifestaciones normalmente que se dan eventualmente, pero creo que no estamos muy acostumbrados, especialmente las familias que salen a trabajar o salen a estudiar, no están muy acostumbradas a compartir durante tanto tiempo su relación, y esto puede traer algunas molestias, algunas inclusive rivalidades o alteraciones de la relación familiar. Pero es bueno que busquemos la palabra para que por medio de la palabra nosotros tratemos de orientar hacia un lado positivo la experiencia que estamos viviendo estando todos los miembros de la familia en casa. Y yo quisiera que viéramos unos versos que están en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 1. Vamos a ver algo que ya habíamos visto y hemos visto en varias veces, en varias oportunidades. Es una secuencia de información. Empieza en el verso 11 y vamos a terminar en el verso 17. La idea de esto es la siguiente, que nos demos cuenta que tenemos que aprovechar espiritualmente la experiencia que estamos viviendo. Yo sé que es difícil porque normalmente, con todo temor digo esto, en la mayoría de hogares hay problemas de relación humana por diferentes causas, por diferentes razones. Independientemente de cuál sea la causa o la razón, Dios está sobre las circunstancias humanas. Dios es todopoderoso y desde luego que pone al ministro algunos aspectos de la relación humana. Probablemente Dios quiere que esta noche tomemos en cuenta alguna información escritural para cambiar totalmente nuestra relación. Vimos en el verso 11 del Evangelio de Lucas, que dice: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Este era Zacarías. Se turbó Zacarías, dice, y al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth, que era estéril, te dará a luz un hijo, y le llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Solo quiero que vea la narración de este personaje. Dice, el ángel le dijo a Zacarías que la mujer que tenía mucho tiempo de ser estéril, ahora iba a concebir en su vientre. Y al que iba a concebir, lo tendrían con gozo y alegría, y muchos se regocijarían con su nacimiento. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Y irá delante de él. Fíjese pues, aquí es donde viene el detalle. Este personaje tenía características muy especiales. Primero, el reconocimiento que el ángel le da al respecto de la criatura que van a nacer. Luego, las características que tendrá. O sea, este personaje nos da el perfil de un hombre justo. No solo Zacarías, sino también Juan. Mire lo que dice. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él, delante de Dios, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.
Fíjese la delegación que le están dando al personaje que sobrenaturalmente va a nacer, reconocido por Dios. O sea, Dios envía al ángel, habla con Zacarías. Zacarías es un sacerdote que estaba en su turno en el templo y le da características muy especiales. La primera de ellas es que este hombre no participará de ninguna bebida embriagante. O sea, las situaciones del mundo que son figura de la embriaguez no alterarán el interior de este hombre. Luego de eso, será lleno de Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan a Dios, e irá delante de él con el espíritu de Elías y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar un pueblo bien dispuesto. Quisiera que fuéramos a Malaquías al capítulo 4 de Malaquías. Recuerde que Malaquías es el último profeta de una serie de profetas que escribieron en el periodo del post-exilio. Cuando hablamos de exilio, estamos hablando cuando Israel estuvo cautivo en Babilonia durante 70 años. Cuando Israel sale de Babilonia, Nehemías, Esdras, Zacarías y Ageo se encargan de llevar el mensaje de Dios. Y posteriormente de esto está sucediendo cuando Malaquías habla 450 años antes de Cristo. Malaquías es un nombre hebreo que quiere decir mi mensajero. Le vuelvo a repetir, es una larga serie de hombres inspirados que escribieron, y estos hombres escribieron durante un periodo de 1000 años. Si vemos desde Oseas a Malaquías, durante 1000 años ellos estuvieron hablando al respecto de las circunstancias espirituales que se vendrían. Malaquías escribe en el capítulo 4 algo que quisiera yo que viéramos. Dice el verso 5: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Estamos hablando de una circunstancia previa a lo que leímos en el Evangelio de Lucas, del 1:11 al 17. Este acontecimiento es previo y se cumple en el tiempo de Cristo. Mire lo que dice aquí: He aquí, os envío al profeta Elías antes que venga el día de Dios grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y esto no se haya cumplido y era a la tierra con maldición. Vaya. Aquí estamos claros entonces. Venía un hombre con características especiales. Traía una delegación. Fundamentalmente la delegación era que el corazón de los habitantes de esa época de Israel se volvieran a Dios. Quiero que veamos en Mateo capítulo 11 el reconocimiento que Jesús de Nazaret hace al respecto de Elías. Miremos. Vamos a ver Mateo capítulo 11, verso 7. Jesús reconociendo a Juan el Bautista, así como el ángel informa a Zacarías de quién es el que va a venir, así como Malaquías anuncia que después del grande día, antes de que venga el día grande y terrible, hay acontecimientos peculiares que se van a dar: el corazón de los padres a los hijos, de los rebeldes al camino del Señor, y a preparar un camino agradable para Dios. Mire lo que dice el verso 7 del capítulo 11 de Mateo. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salieron a ver? A un profeta. Sí, os digo, y más que un profeta. Sigamos leyendo.
porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de mí. Mire qué interesante, Jesús reconociendo la delegación ministerial de Juan. Verso 11, de cierto les digo, que entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de los cielos, mayor es que él. Vamos a ver el capítulo 11 de Mateo, el verso 12, pero lo vamos a ver en otra versión. Esperamos que esta versión la podamos poner en la pantalla. Vamos a ver. Estamos hablando de Mateo, capítulo 11, vamos a ver el verso 12, pero lo vamos a ver en la versión Código Real. Mateo capítulo 11, verso 12, versión Código Real. Bueno, es importante esto, porque las versiones normalmente, mire cómo dicen: desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Esto a mí siempre me ha confundido un poco porque la violencia es una acción del alma en la que contundentemente uno se torna agresivo y atropella a quien se pone enfrente. Pero mire cómo dice la versión original: os digo que desde los días cuando Juan el Inmersor se manifestó en el desierto hasta este mismo momento que os hablo, el reino de los cielos es deseado ardientemente por el remanente justo de Israel. Mas solamente aquellos que decididamente se abran paso a través de la Torá, como les estoy enseñando, que dice ahí, lograrán tomarlo. Entonces, está dando una característica de quiénes son los que van a entrar. No está hablando de violentos, ni de agresivos, ni de prepotentes, ni de autosuficientes. Está hablando de gente que a través del conocimiento escritural va a poder accesar al reino. Vamos a leer los versos que siguen para que usted vea lo importante de esto. Veamos el verso 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren recibirlo, él es el Elías que había de venir. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, yo quisiera que viéramos algo importante. Si Cristo habla de Juan así, diciendo que de los nacidos de mujer no ha nacido otro mayor que Juan. Recuerde que Juan, cuando se anuncia que vendría, un ángel le anuncia a Zacarías. Zacarías tenía una esposa estéril y el que nace ahí traía delegaciones: hacer volver el corazón de los padres a los hijos, de los rebeldes al camino de los justos, y preparar un camino agradable a Dios, y hacer que toda la gente se convirtiera a la nueva dispensación que traía, o sea, a involucrarse en el conocimiento de la ley. Y luego, cuando Jesús habla en el 11:12 de Mateo, dice que desde los días de Juan el Inmersor, las gentes ardientemente buscan querer entrar al reino de Dios, pero que únicamente lo van a lograr aquellos que decididamente se abran paso por el conocimiento de la Torá. Estamos hablando por el conocimiento de la Escritura. Torá quiere decir instrucción. Se abran paso a través de la instrucción que reciban. Bueno, yo creo que ahí estamos claros. O sea, quiere decir que los que van a entrar es un remanente de justos. Ahora, usted, desde que Cristo lo sacó de tinieblas a luz, pasó a ser justificado.
Miremos Romanos 4:25 para que todos estemos, que tengamos elementos. Usted conoce esto, pero no es malo repetirlo. Yo creo que entre más conozcamos la Escritura, paulatinamente más vamos a recibir razones inspiradas por parte de Dios para creer realmente lo que Dios nos dice. Dice 4:25 del libro de Romanos. Dice, el cual, Cristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así como en Malaquías capítulo 4 se anuncia que aparecería Juan y apareció, en el capítulo 53, en los versos 5 y 6 de Isaías, vamos a Isaías. Isaías capítulo 53. Vamos a ver los versos 5 y 6. Dice, realmente deberíamos de leer los 12 versos del capítulo 53, pero por falta de tiempo no podemos hacerlo. Tenemos más o menos un tiempo de 35 minutos para poder exponer. El propósito es de que esto no tenga una segunda parte, sino que sea nada más una información. Recuerde que fundamentalmente, si pudiéramos ponerle un nombre a esto, le pondríamos el perfil del hombre justo. El perfil del hombre justo. El hombre no es justificado por su propia conducta. No es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. No es por obras para que nadie se gloríe. Esto que estamos viendo aquí en la Escritura se habló antes y se está cumpliendo en nosotros. Leamos lo que dice ahí. Mas Cristo, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Y dice el verso 25 del capítulo 4 de Romanos, el cual, entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces podemos deducir a la luz de esta escritura que todos nosotros estamos justificados delante de Dios. Esos temas, hermanos, yo sé que los hemos visto varias veces congregacionalmente. Ahora los estoy sembrando ahí en su casa. Probablemente las paredes de su casa nunca habían oído ese tipo de textos. Las paredes de la casa se purifican porque la palabra es espíritu y es vida. Yo sé que le va a parecer a usted un poquito extraño, pero la palabra es Cristo mismo. Entonces, en su casa, sus paredes, su comedor, su sala, cada área habitacional se entera hoy que usted está redimido por Jesucristo en la cruz del Calvario. Usted está justificado delante del Padre. Usted ahora puede entrar confiadamente y tal vez no lo ha hecho. Tal vez no lo ha hecho. Usted puede entrar hoy confiadamente ante el trono de la gracia. Ahí para usted hay oportuno socorro. Muy bien. Vamos a regresar a Mateo. Vamos a ir al Salmo 119. Vamos a ir al Salmo 119. Recuerde lo que vimos en la versión Código Real cuando vimos Mateo 11:12. Ahí dijimos que desde los días de Juan el Inmersor hasta este momento que les hablo, el reino de los cielos es deseado ardientemente por un grupo de personas. Ardientemente por un grupo de personas. Y este grupo de personas van a entrar al reino no solo porque recibieron a Cristo, porque Cristo nos vivificó, Cristo nos justificó, pero como dice la Escritura, les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. O sea, hay un camino que recorrer. Y este camino que vamos a recorrer es eminentemente escritural. Y la delegación que Dios da a los 5 ministerios es la instrucción de los que escuchan, para que ellos a través de la instrucción, la palabra Torah es instrucción, a través de la instrucción puedan entrar al reino. Pero hay otra condición: desean ardientemente, desean vehementemente, anhelan entrar al reino de Dios. Muy bien, mire usted las características entonces que vamos a ver
en el Salmo 119 del perfil del justo. Yo sé que generalmente quedamos muy por debajo nosotros quedamos muy por debajo de lo que nos pide la Escritura. Pero Dios tiene misericordia, Dios nos conoce. Recuerde que todos somos pecadores, pero estamos justificados delante del Padre. Lo que leímos en Isaías 53, versos 5 y 6, lo que leímos en Romanos 4:25, nos están diciendo que nosotros somos aceptos en el amado. O sea, usted está delante de Dios. Recuerde, a los que antes conoció, a eso los llamó, a los que llamó, justificó, a los que justificó, glorificó. Su vida, aunque usted no lo entienda hoy, su situación es terrena, pero su ubicación es divina. Su vida está escondida con Cristo en Dios. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Recuerde, desean ardientemente abrirse paso por la Escritura para poder entrar al reino de Dios. Mire lo que dice el Salmo 119. El Salmo 119 es interesantísimo porque recuerde que cada 8 versos es una letra del alefato hebreo. Es interesante, es una letra del alefato hebreo y nos da características propias del modelo, del molde de cómo un cristiano tiene que ser para ardientemente abrirse paso por la Escritura para poder entrar al reino. Miren lo que dice el Salmo 119. Permítame que yo lo ubique en mi escritura. Salmo 119, verso 1, dice, acuérdese, la primera letra que aparece es la letra Aleph. En la letra Aleph hay 8 textos. El alefato hebreo tiene 22 textos, que dan exactamente el número de versos que tiene el Salmo 119. Dice, mire cómo dice el verso 1, bendecidos son los que sus caminos son sin iniquidad. Ponga atención porque cuando hablamos de iniquidad estamos hablando de alguien que no reconoce autoridad. Recuerde que si Juan el Bautista tenía la misión del corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, y hacer un pueblo dispuesto para Dios, es una delegación para cada padre de familia. Es una delegación para cada padre de familia, es una delegación para cada pastor congregacional. Dar elementos suficientes para que entre la gente al reino, pero no solo el papá de la casa, ¿verdad? Está tan consagrado que todos los hijos se perdieron. Está tan consagrado que los hijos no se incorporan a la unción del Espíritu Santo porque él, las muestras que da son totalmente ajenas. Dejemos de confundir a los hijos, especialmente nosotros los hombres, especialmente nosotros los varones, los que tenemos autoridad sobre ellos, los que somos delegados por cabeza. Recuérdese que Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. Es importante entonces, quiere decir que espiritualmente el que tiene que dar elementos para que las familias ardientemente busquen la Escritura para poder entrar al reino, en este caso, después del pastor, debería ser el padre de familia, o los padres de familia. Dice, bendecidos son los que en sus caminos son sin iniquidad. Recuerde que la palabra iniquidad quiere decir no reconocer autoridad. Iniquidad es la palabra anencefalia o acefalia. Quiere decir no tener cabeza. Entonces, el que ha entrado en Cristo Jesús tiene una cabeza que es Jesucristo. Cuando actúa haciendo lo contrario de lo que Cristo establece, entonces está entrando en caminos de impiedad, en caminos de iniquidad. Entonces dice, bendecidos son los que sus caminos son sin iniquidad, los que caminan por la Torá de Yahweh. Recuerde el 11:12 de Mateo en código real. A través de la Torá, a través de la instrucción, ellos van a entrar al reino de los cielos. O sea, es cierto que somos un cuerpo, pero cuando vemos las 7 iglesias de Apocalipsis, habla de los más que vencedores. Se ven algunos aspectos de carácter moral en las 7 iglesias.
pero me recuerdo que últimamente vimos la Odisea, ¿verdad? La Odisea dijo, me he enriquecido, tengo tal nivel y tal categoría y tal conocimiento de la Biblia que a mí nadie me puede enseñar, ¿verdad? Nadie me puede enseñar. Yo, con el conocimiento bíblico que tengo, puedo vivir aisladamente. Lo siento mucho. Cuando alguien recibe a Jesucristo, tiene que tener pastor, tiene que tener autoridad espiritual. Alguien que se precia de conocer la Biblia y no tiene un pastor que lo instruya, o es eventual su participación, está en camino de impiedad. No lo digo yo, después lo dijera yo, no habría problema. Recuerde que la delegación de Juan, ¿cuál era? ¿Ah? La delegación de Juan era hacer volver el corazón de los padres a los hijos. La delegación de Juan, ¿cuál era? Hacer que todos los rebeldes, que todos los que se oponían, entraran al camino de los justos. La delegación era hacer para Dios un pueblo bien dispuesto. O sea, esa es la delegación de los padres de familia, esa es la delegación de los pastores, es la delegación de toda autoridad espiritual. O sea, la autoridad espiritual tiene esa delegación. Y Jesucristo dijo algo más. Y sí, dijo, de los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan. Escuche, esos textos son tremendos. 11:11 de Mateo. De los nacidos de mujer no ha nacido otro mayor que Juan el Bautista. Y yo les digo a ustedes que los que han nacido en el reino que yo vine a establecer, dijo Jesucristo, es mayor que Juan. Y eso que Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. O sea, mire qué interesante, mire qué ventajas de orden espiritual tenemos las autoridades espirituales delegadas. Léase padres de familia, léase pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, todos los obreros, los ancianos, los delegados, como siervos en las congregaciones, tienen una gran responsabilidad. En ellos no hay iniquidad. ¿Por qué? Porque caminan a la luz de la Escritura. Ahora, dice, bendecidos son aquellos, dice el verso 2 del capítulo 119. Estamos en la primera letra, en la letra Aleph. Bienaventurados quiere decir visitado por Dios. Esher Ashar, dicen los hebreos. Bienaventurados, o sea, Esher Ashar, o sea, los que son bendecidos es alguien que es visitado por Dios, alguien que Dios visita, alguien que Dios maneja, alguien a quien Dios inspira, alguien a quien Dios le pone escuchar para obedientemente, no porque lo diga el pastor, sino porque la Escritura dice, tienes delegación en tu casa, herencia de Yahweh Elohim, son los hijos, de grande estima el fruto del vientre. Los hijos son, como dice el salmista, como brotes de olivo alrededor de la mesa, son los hijos concebidos dentro de la iglesia. Está hablando no solo de los hijos espirituales, sino de los hijos, oiga lo que le voy a decir, biológicos de Dios. Le va a parecer extraño, ¿verdad? Pero a usted lo engendró Dios, ¿ah? Le dio una naturaleza de carácter divino. Porque si lo engendró Dios, hay una naturaleza de divinidad dentro de usted. Por eso a los que antes llamó, justificó, a los que antes llamó, glorificó. Muy bien. Quiero que veamos esto. Visitados por Dios son aquellos que buscan sus testimonios. Los que buscan con corazón sincero. Estamos hablando de que para poder entrar al reino, tenemos que hacerlo a través de la Escritura. Aquí no son las obras. Aunque debo de decir que la fe debe de tener manifestaciones visibles en quien se ha creído. Por ejemplo, hablábamos hace 3 días al respecto de que es una buena oportunidad para que lo que veíamos en Hebreos capítulo 4 verso 15 creo que es, para que nosotros nos motivemos al amor, 10:15, perdón, para que nos motivemos al amor, para que respaldemos especialmente a los de la familia de la fe. Hay un verso muy, a mí, siempre me ha parecido un verso duro, pero es Biblia. Entonces, si es Biblia, no hay más que sacarlo a luz, para que si alguien no lo conoce, pues en esta noche lo conozca. Dice 1 Timoteo capítulo 5. Le estoy diciendo esto porque la principal provisión de un padre de familia, sí, exactamente, o de los padres de familia es facilitarle a los hijos todos los elementos necesarios para una buena nutrición.
Facilitarle a los hijos todos los elementos necesarios para mantener una salud plena. Facilitarle a los hijos todos los elementos necesarios para que, si quieren estudiar, pues que estudien. Hay que respaldar a los hijos. En la medida de las posibilidades hay que darle a los hijos el mejor nivel de capacidad académico. Si usted puede tener a sus hijos en una universidad privada, enhorabuena. Si usted puede tener a sus hijos en una universidad donde hay experiencia curricular por sus pensum, que sus niveles académicos son altos, haga el esfuerzo. Al fin y al cabo es nuestra responsabilidad. Tenemos que respaldar a los hijos en todo sentido, facilitarles a ellos la capacidad académica. Más si el papá tiene algún nivel académico, está doblemente obligado a facilitarle a los hijos los medios académicos necesarios. Es parte de la responsabilidad, no solo la salud, no solo la alimentación. Mire este verso tremendo que está en 1 Timoteo capítulo 5, verso 8. Porque 1 Timoteo capítulo 5, verso 8. Yo sé que muchos lo conocen. Dice, además, cualquiera que no provee para su casa, y es interesante ahí, porque estamos hablando de la palabra provisión. Recuerde que no, está bien, excelente, comida, qué bien, salud, qué excelente, estudio, pues enhorabuena, pero hay una provisión porque todo eso se termina. Por ejemplo, una carrera universitaria tarde o temprano va a llegar a su fin, va a llegar a una edad en la que ya no puede desempeñarla, por X o Y razón. La comida pues nunca le va a faltar, la salud pues la va a perder por comer indebidamente o por no sujetarse actualmente a las autoridades. Pero escuchen, dice, si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, la fe ha negado, dice. Qué interesante el texto, dice, porque si alguno no provee, si alguno no tiene cuidado. Fíjese que la palabra en griego, o sea, la voy a poner en la pizarra, creo que se mira. Esa es la palabra proveer. El problema es que a muchos les llega tarde la información porque ya tienen 3, 4 hijos, 2, 3 hijos. Nunca pensaron que responsabilidades, que era una gran responsabilidad traer un ser humano a la tierra. No solo lo trae uno por su propia voluntad, sino que los hijos son herencia de Dios. Pero mire, la palabra pronoeo quiere decir considerar de antemano. Si alguno no provee, o sea, la palabra proveer es la palabra pronoeo, quiere decir considerar de antemano, quiere decir buscar por adelantado, capacitarse para mantenimiento futuro. O sea, la provisión para la familia tiene que ser planificada. Yo creo, pues pienso que para algunos o para la mayoría no es difícil llevar comida a la casa, posibilitar la salud de la casa, habilitar de alguna manera la capacidad académica de los hijos, respaldándolos, pero de la vida espiritual, porque todo lo anterior, las 3 características anteriores que le mencioné, de alguna manera se suplen, pero la provisión espiritual. Por eso dice el texto, dice, si alguno no tiene cuidado de los suyos, o sea, si alguno no provee para su casa, y mayormente para los de su casa, dice, la fe negó. Mire cómo le agrega una entidad espiritual de peso. La fe es un fruto, la fe es un don. Hay fe natural, hay fe como un don y hay fe como un fruto. Pero si yo no proveo para mi casa los elementos necesarios, estoy faltando a lo que Dios requiere. Dice, ha negado la fe y agrega, y es peor que un infiel.
Mire qué verso más difícil de manejar, porque es un verso que el apóstol Pablo enseña a Timoteo, para que Timoteo a su vez lo enseñe. Si alguno no provee especialmente para su casa, si alguno no respalda a los suyos, no solo en el orden material, sino que aquí habla del orden espiritual, creo yo, porque dice, ha negado la fe, y es como un infiel, es como un impío. Pero regresemos al punto. Dice el Salmo 119, en el verso 3, dice, dijimos que visitados por Dios los que andan en la ley del Señor. Dijimos que visitados por Dios los que guardan sus testimonios, los que con toda su alma le buscan. Y dice el 3, pues no hacen iniquidad. No hacen iniquidad. Fíjense, hermanos, que el día de ayer mencionábamos Juan 16:33. Tenemos que estar preparados. O sea, esto de que solo podamos llegar virtualmente a sus casas, tenemos que manejarlo como un acto profético. Tenemos que manejarlo como una situación que a corto plazo va a exigir que estemos bien fundamentados. Si alguien no provee para su casa en el orden espiritual, o sea, yo puedo ser un excelente proveedor material, yo puedo ser un excelente posibilitador de la salud de mis hijos, yo puedo ser un excelente por medio del cual mis hijos alcanzan un nivel académico, pero ¿y lo espiritual? Recuerden lo que leímos en el capítulo 11, verso 12 de Mateo, la versión Código Real, esa versión hebrea. Dice que hay que desear ardientemente a través de la Escritura, a través de la instrucción, entrar al reino. Nadie entra al reino por sus obras, aunque realmente pues las obras son encomiables y dignas de reconocimiento, pero no por eso entra uno a las obras. Las obras van a ser tratadas y consideradas por Dios, y si invocáis por Padre aquel que ha de venir pues a visitarnos, ¿verdad? Y a valorarnos y a pesarnos, en este tiempo breve de la peregrinación, andemos con temor y temblor, porque cuando Cristo venga, vamos a ser, cada quien va a ser valorado según su conducta a la luz de la Escritura. Yo quiero reconsiderar esto. Probablemente tengamos que seguir sobre este punto, porque 1 Timoteo 5:8, el Salmo 119, sus 3 primeros versos son interesantes y nos hacen pensar que un perfil de un justo es tratar de que su familia, por la instrucción de la Escritura, entre al reino. Y este es un buen momento. Este es un buen momento, porque los que tienen la dicha de tener a sus hijos en casa, el padre de familia que no a establecer doctrinas religiosas, no a establecer puntos de, como dicen en mi iglesia, no, ver escritura. Fíjese que dice el 16:33, en el mundo, ¿qué dice? Tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo, Jesucristo hablando. Y cuando vemos en el Salmo 140, en los versos 12 y 13, veamos el Salmo 140. Toda la Escritura tiene respuesta para todo tipo de situación. Versos 12 y 13. Mire pues, en el mundo tendréis aflicción. Probablemente es el tiempo que estamos viviendo. Mire cómo la Escritura nos ayuda a entrar al reino sabiendo que Dios tiene cuidado. Porque esta aflicción no es cuestión de tener suficiente dinero para salir adelante. Todo lo que es material se termina. Por eso, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, porque nosotros no somos de los que ponen la vista en las cosas que perecen, sino en las cosas que a vida eterna permanecen. Mire qué interesante. Dice, en el mundo tenéis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Y mire lo que dice el Salmo 140 en el verso 12. Yo sé que Yahweh tomará a su cargo la causa del afligido y tomará el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán el nombre de Dios y los rectos, o sea, y los justos morarán en su presencia. Quiero que mire esos dos textos. Aquellos del 16:33 de Juan, en el mundo tendréis aflicción,
tienen características. Es cuando veíamos el Salmo 91, el que habita al abrigo. Es una bonita canción, un bonito verso, pero qué interesante que lo tomemos más en serio de acuerdo a la necesidad. Cuando vemos nosotros en el Salmo 119, vamos a ver los versos 49 y 50. Ya vamos a ir terminando porque estamos ya sobre el tiempo. Pero veamos el Salmo 119. Vamos a ver los versos 49 y 50. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tus dichos me han vivificado. Amén. Yo espero que esta noche por lo menos los textos hayan quedado anotados en un cuaderno y usted trate por todos los medios de involucrarse en la palabra. Es increíble cómo esas Salmos 119, versos 49 y 50 están en la palabra Zaín. La palabra Zaín quiere decir el que nutre. El que nutre. Esas palabras del verso 119, 49 y 50 están en la octava, es la octava letra del alefato hebreo, y la palabra Zaín quiere decir nutrir. Dios nutre a sus criaturas. Hermanos, que Dios les bendiga, que el Señor en su misericordia los visite y la palabra que hemos compartido esta noche sea para usted viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, y lo haga moldear a usted las conductas que está cometiendo usted que sabe que no agradan a Dios. Al fin y al cabo, lo que pretendemos es que la verdad nos haga corregir errores para que caminemos delante de Dios en una vida agradable y justa. Que el Señor los bendiga y si Dios permite, mañana estamos nuevamente con ustedes.